días a todos. Como presidente del Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos, les doy una más cordial bienvenida a todas las salas conectadas a través del sistema de videoconferencia y a todos los que nos acompañan a través de las transmisiones en vivo por streaming y por la plataforma de CUDI a este día virtual de la comunidad de ingeniería, con el objetivo de hacer una recapitulación de los esfuerzos e informar acerca de las nuevas tendencias y grupos de trabajo en el mundo, así como el papel de CUDI en el entorno. Por lo que cedo la palabra a la doctora Noemí Mendoza, coordinadora de esta comunidad, para que dé inicio a esta sesión, que sé que será de mucho provecho para todos ustedes. Adelante, Noemí. ¿Estaba mute? Sí. Fantástico. Perdón. Buenas tardes, ¿me escuchas, Eli? Eli. Sí, ya se escucha, adelante. Bueno, yo aquí bien emocionada y estaba llorando, pero bueno. Sí. Decía yo que buenas tardes. No, adelante, Noemí. Buenos días a todos, gracias, Eli. Buenos días a todos, más o menos quería saber quién se había conectado y quién no estaba conectado, pero bueno, comentaba yo que las nuevas tecnologías de streaming complican un poquito esto, pero pues ahora sí que hola mundo a cualquiera que esté por ahí conectado. Generalmente todos mis días virtuales, este es mi quinto día virtual, traía yo invitados en temas de mucha relevancia. Esta ocasión quise hacer una recapitulación, no quise tener ningún invitado y de hecho quise compartir una presentación que hago que he hecho en diferentes foros, pero interesantemente no lo he hecho nunca a través de esta plataforma a la comunidad de CUDI de todo el país. Entonces voy a tomar esta oportunidad para platicarles un poquito de lo que he aprendido durante estos más de 10 años de vida profesional activa y de estudios. Y bueno, quiero compartir todos estos conocimientos que tengo, experiencias que tengo, y me gustaría mucho interactuar en la medida de lo posible con la gente que esté conectada y que se pueda hacer. Y si no, pues iniciar al menos un foro de discusión en el que podamos seguir participando. Bueno, les pido de favor si me ponen del input. Solo una aclaración para la gente que está por streaming y que se está conectando por Scopia. Aquí Martita muy amablemente me está echando la mano. Cualquier cosa, cualquier comentario que tengan, se lo pueden hacer llegar a ella y habrá momento para interactuar. Esa va a ser la manera en que podremos interactuar. Para la gente que está conectada por videoconferencia, voy a dar unos minutos al final de mi plática, quizás a la mitad de la plática también para preguntas, aclaraciones o comentarios. Muy bien, vamos a comenzar esta presentación. Como bien dijo Eli, el objetivo de esta plática es darles más o menos los avances de la comunidad de ingeniería, y digo más o menos porque es complicado hacer una recapitulación de 4 años y medio en tan poco tiempo, pero bueno, vamos a intentarlo. Esperemos que la información sea de utilidad para los asistentes. Y bueno, el objetivo es, aparte de hacer esta recapitulación, ver hacia dónde. Me interesa mucho de las cosas que platiqué hoy, la comunidad, cuáles son sus intereses, hacia dónde quieren ir, cuáles son esas cosas que les inquietan, que les interesan, etc. El contenido de mi plática es básicamente platicarles 5 puntos. Lo primero, estos 4 de estos 5 puntos se va a tratar principalmente de darles una semblanza de lo que es la educación en ingeniería en todo el mundo. Las cosas que están pasando, sobre todo en Estados Unidos, que es donde esta nueva área de investigación o de disciplina, si así lo quieren llamar, se está estableciendo
matemática educativa y science education, me imagino que es enseñanza de las ciencias, ya son áreas, campos bien establecidos en el mundo. Esto apenas se está dando, tendrá pues, aproximadamente unos 10 años que empezó toda esta sinergia. Ya como un campo, podría decirse que apenas hace 4 o 5 años que se le puede identificar características de un campo per se. Pero bueno, prácticamente les voy a dar una semblanza en estos 4 puntos de lo que yo conozco. El quinto punto ya va a ser un poquito más de ensuciarnos las manos, de levantar las mangas y ponernos a trabajar, ¿no? Ok, punto número 1, la evolución de la educación en ingeniería de programas de estudio, competencias y resultados. Lo que le llaman la evolución del input a competencies and outcomes. Yo sé que esto no es nuevo, pero vale la pena que lo revisemos. Ok, conocemos que, perdón, está el tipo, pero bueno, por los adelantos en la Segunda Guerra Mundial y se hizo necesario que los ingenieros tuvieran otro tipo de formación. Los físicos empezaron a proveer, sobre todo a la industria de guerra, que ustedes saben que es la que mueve las tecnologías en bastante medida. Gracias a la industria de la guerra se hizo necesario que nuevas áreas de conocimiento fueran adquiridas por los ingenieros. Los físicos empezaron a desplazar a los ingenieros en muchas cosas, en muchos adelantos. Ahí les puse una imagen, no sé si se ve, creo que ya están subiendo la presentación, pero es un radar. Bueno, los físicos empezaron a desplazar más o menos entre el 35 y el 65 muchos de los adelantos. Entonces los ingenieros se dieron cuenta que se hacía necesario la adquisición de ciencias básicas y ciencias, lo que se le conocen ciencias de la ingeniería. Una de ellas, termodinámica, otra teoría eléctrica. Ese fue, por así decirlo, el primer gran cambio, ¿no? de las escuelas, desde que se formaron las escuelas de ingeniería en el mundo, ¿no? Francia, donde se inició la primera escuela de ingeniería. Bueno, en los 80s esto cambió. El énfasis de las escuelas, hubo un estilo de acreditación, un estilo de certificación, una manera de hacer homogéneo, uniforme la formación de ingenieros que hizo necesario sistemas de acreditación. Fue entonces que en los 80s se le dio énfasis a las cosas que se le deberían poner en la cabeza al estudiante. Muchos de nosotros nos tocó esa época en donde nuestros programas de estudio, muchos de los ingenieros formados en los 80s, bueno, a mí me tocó más de los 90s, pero siento que era ese el estilo. El programa de estudio decía: el estudiante deberá, bla, 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 tener ciencias básicas, etcétera, etcétera. Era más ese estilo, input, lo que le pones. Con el fin de la Guerra Fría y el advenimiento de la globalización y la movilidad de ingenieros, otra vez, con más movilidad, se hizo necesaria la acreditación de manera internacional. Para el año 2000, la ABET, ABET es el organismo de acreditación en Estados Unidos para todas las escuelas de ingeniería y tecnología, realizó una consulta entre los presidentes de empresas y directores de facultades, en donde les preguntaban: ¿usted cómo ve a los ingenieros? ¿Qué tipo de atributos cree que tenga el ingeniero en los próximos 20 años? ¿Qué tipo de atributos usted desearía ver en un ingeniero en los próximos 20 años? Y es así como se da el segundo gran cambio de programas de estudio a competencias y resultados. Es decir, ya los programas de estudio ya no era el estudiante deberá bla, 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 sino que ahora el estudiante, y ahí estoy poniendo, va a estar un poquito lleno, pero si tienen acceso a la presentación van a poder leer prácticamente el criterio 3 de acreditación de ABET, que se trata exactamente de cuáles son las competencias y los resultados o outcomes que el estudiante deberá dar al finalizar sus estudios. Entonces, bueno, muchas de estas cosas ya son conocidas. Yo me acuerdo desde que estaba estudiando la carrera de ingeniería, y yo la hice en el Politécnico y mi alma mater, la quiero, la adoro.
pero pues sí, es conocido que no es el área de comunicación y el área de trabajo en equipo, pues no es mucho el fuerte, ¿no? Que bueno, eso está cambiando, déjenme decirles. Entonces, eso yo ya lo escuchaba desde que estaba estudiando la licenciatura de la ingeniería en electrónica. Pero bueno, aquí el grande cambio en esta nueva manera es no solamente ponerle o fomentar que el estudiante se comunique o trabaje más en equipo, sino que con esta nueva manera de acreditar programas de ingeniería, los acreditadores van a las escuelas y no solamente preguntan o piden los programas de estudio y se aseguran que estén los programas de estudio, que haya más materias o más actividades para esto, sino que ahora los acreditadores ven a los estudiantes, observan a los estudiantes y los estudiantes tienen que tener como resultado comportamientos acordes a aquel profesional que se sabe comunicar y que sabe trabajar en equipo. Esa es la gran diferencia. Ese es el énfasis que yo le quiero dar a esta segunda gran cambio de la enseñanza de la ingeniería en el mundo. Y bueno, aquí veo que en pantalla se ve muy, muy borroso, pero hay algunos que están en negritas, hay algunos de esos resultados que nos parecieron aquí en PUDI y en general con las diferentes personas con las que me ha tocado platicar, nos parecieron de extrema relevancia, ¿no? Sobre todo viendo a 20 años, viendo en el futuro la capacitación de ingenieros o mejor dicho, la formación de ingenieros. Una de ellas, la última, es el reconocimiento de la necesidad y de tener la habilidad de aprender durante toda la vida. Ahí medio se ve lifelong learning hasta el final, pero esa es una de las capacidades que el ingeniero debe de tener y que debe de salir de la escuela, de la universidad o del instituto superior con esa capacidad. La segunda de abajo para arriba, que también nos pareció muy, muy crítica, es que tienen que tener la capacidad y el entendimiento para crear soluciones de ingeniería en un mundo global desde un punto económico, ambiental y social. Entonces, esa es otra cosa que nos pareció de a 20 años algo muy, muy importante, especialmente si uno ve los 14 retos de la ingeniería. La Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos lanzó hace como 2-3 años 14 retos mundiales, y uno de ellos es precisamente, ¿no?, el ambiente y la conciencia social y global del ingeniero. Y bueno, aquí me puedo pasar un buen rato platicándoles, me voy más rapidito porque sí tenemos poco tiempo, sobre todo si quiero interacción, y eso quisiera mucho tener este día. El ingeniero debe identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Bueno, eso es de cajón, ¿no? Quizás ahora las nuevas tecnologías hacen de esto algo mucho más, por así decirlo, diferente, en el sentido de que ya se pueden armar equipos globales, ¿no? Lo que antes no se podía, equipos de ingeniería globales. Ahora, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, podemos tener un equipo de diseño dividido en hubs o nodos en Estados Unidos, en Malasia, y todos en la India, en México, y todos trabajando para el diseño de un sistema o de un producto. Por supuesto, la habilidad de funcionar en equipos multidisciplinarios y, por supuesto, la habilidad de diseñar un sistema, ¿no? Que esa es la característica de los ingenieros o nuestra actividad distintiva, ¿no? El ingeniero diseña, primordialmente. Ok, al final, casi no se lee, pero el gran aporte, como lo dije hace poco, o lo acabo de decir, el gran aporte de este nuevo esquema de acreditación, y considerado el segundo paso en la evolución de la educación de ingenieros, fue que se hizo necesario encontrar elementos de evaluación para esto. Como les platiqué, la generación anterior, la primera generación de ingenieros, por así decirlo,
pues sí se sabía que había que aprender a trabajar en equipo y que había que saber comunicarse, etcétera, ¿no? Pero no había modo de medirlo, no había modo de cada quien en su universidad hacía lo que podía y como podía, pero con este nuevo paso evolutivo se hizo necesario obtener evidencia de que esto estaba sucediendo en las universidades. Entonces, esto trajo consigo implicaciones muy fuertes, tanto desde el punto de vista de evaluación de soft skills, como se le llama, o de competencias, habilidades suaves, que es de las que estamos hablando. Y bueno, eso dio paso a lo que voy a comentar a continuación. Pero antes de eso, vamos a hacer un poquito la reflexión de qué es lo que pasa en el mundo. Pero ahorita nos hemos concentrado, bueno, en lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero, bueno, voy a leer así tal cual. ABET se estaba enfocando en los resultados de los programas, más que en la estructura curricular, prácticamente este marco, este criterio que acabo de leerles, algunos aspectos, ABET lo empezó a manejar, por así decirlo, como su carta de representación a nivel internacional. Entonces, ABET se convirtió en una fuerza global que está empujando su agenda de manera internacional. Les voy a dar un dato que no lo puse en las diapositivas, pero les va a ser muy interesante. Hay 3 países en Estados Unidos con el mayor número de visado para trabajadores, por supuesto ingenieros, que es lo que realmente importa a Estados Unidos. Entonces, yo siento que no se le ha dado el análisis necesario a esto ni en Estados Unidos ni en México. Pero los 3 países que más exportan ingenieros a Estados Unidos es número 1 India, número 2 China y número 3 México. Entonces, están los datos duros, los puedo compartir para quien le interese, y esto tiene implicaciones muy, muy fuertes. Ok, la evolución de la educación en ingeniería, los 3 últimos grandes cambios. Ya hablé de los primeros 2, con la inclusión de ciencias duras básicas, si así le podemos llamar. El segundo, cuando los programas de estudio se basaron en competencias y en resultados. Estos 3 últimos están muy bonitos, ya no son tan secuenciales, más bien son concurrentes, se están dando en este momento. Y es muy bonito participar, yo creo que en cualquiera de ellos. A mí me ha tocado, he tenido la fortuna de participar en algunos, y creo que en los 3, y es muy, muy emocionante, ¿no? Esto que está pasando. El tercer gran cambio es el énfasis dado al diseño en ingeniería. El 4 es la inclusión de teorías de aprendizaje y ciencias del conocimiento. Y el 5 es la integración de tecnologías de información y tecnologías instruccionales. Vamos con el primero, el énfasis en diseño. Ok, ya quedamos en que Estados Unidos y yo diría que Europa y Australia son los que están liderando, pero más Estados Unidos, por así decirlo, la compatibilidad en la enseñanza de la ingeniería en el mundo. Entonces, en Estados Unidos esto también ya empezó desde finales de los 90, principio de siglo. Le dieron mucho énfasis a los cursos de diseño. Siempre platico esta anécdota y me gusta mantenerme al tanto de eso. Pero, por ejemplo, si ven ahí la figura, podrán ver que esa es la Escuela Superior de Cómputo. A mí me intrigó mucho. Ustedes saben que no tenemos un ranking de universidades en México, pero tenemos lo más parecido, que es bastante debatible, por cierto, pero un ranking del periódico Reforma y otro del periódico Universal. A mí el del periódico Reforma me llamó más la atención porque se supone que entrevista o hace encuestas con empleadores, quienes finalmente son los clientes de las universidades, por así decirlo, de gobierno o no gobierno.
Bueno, el caso es que la Superior de Cómputo en el Politécnico por 3 años consecutivos fue la mejor escuela en todo el país en ingeniería de cómputo. Y bueno, a mí siendo egresada del Politécnico, pues se me quedó la semillita y fui y les pregunté, literalmente fui y les pregunté a la Escuela Superior de Cómputo qué hacían allá, que era tan bueno. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa de encontrarme que ellos crearon esta escuela con un modelo internacional, los buenos en enseñanza en diseño? Son unos daneses, de hecho tienen lo vamos a platicar más adelante, pero tienen un reconocimiento de la UNESCO en cómo enseñar diseño, o enseñanza basada en diseño, así se le llama, Design Based Learning. Y bueno, lo que hicieron estos amigos aquí en MESCOM es que lo adaptaron desde la formación de la escuela, una escuela nueva, relativamente, y ellos ellos le dieron énfasis a lo que en Estados Unidos se le llama el Capstone Design Course, y es que durante el último año no llevan clases, los muchachos tienen que completar, primero tienen que encontrar un cliente real, ya sea iniciativa privada o gobierno, y tienen que diseñar un sistema que funcione, y me lo dicen literal, si no funciona los muchachos no se gradúan. Eso sí está un poco cruel, pero bueno, parece que eso hace la diferencia. Entonces, ellos le atribuyen el haber conseguido ese reconocimiento precisamente a esto. Bueno, no es el único esquema, como pueden ver, están también el diseño Cornerstone. Ese se está viendo más recientemente. Yo he estado leyendo que cada vez más universidades, al menos en Estados Unidos, pretenden, bueno, parece que tenemos a alguien conectado con más personas. Ok, que no sabía si había que hacer algo especial. Pero bueno, el segundo tipo de enseñanza que se está dando es empezar con estas experiencias de diseño desde el primer año. De hecho, la Carnegie Foundation tiene un estudio, hace un análisis de profesiones y crea líneas o guías, por así decirlo. Entonces, una de las guías, la última que sacaron, ya han sacado médicos, etcétera, etcétera, la última que sacaron fue la de los ingenieros. Y bueno, lo que proponían en esta guía era que a los muchachos había que darles experiencias de diseño desde que entraban. Y bueno, parece ser que esa es la tendencia, ¿no? Hay algo muy bonito, lo voy a platicar más adelante, que se le llama también aprendizaje basado en servicio. Y a mí me ha tocado ver cómo equipos de niños de primer semestre o primer año de ingeniería hacen equipo con muchachos de todos los años de ingeniería y resuelven un problema de la comunidad a manera de servicio. Eso tiene implicaciones muy fuertes en cuestión de evitar ¿cómo se dice? Evitan que los muchachos dejen de un problema muy grave que tenemos en la enseñanza de ingeniería, deserción. Sí, el hacer esto está probado que si los muchachos tienen esta oportunidad de involucrarse desde sus primeros años de carrera con chicos más avanzados y en proyectos de servicio a la comunidad, eso tiene fuertes implicaciones en retención y en éxito en los estudios. Y bueno, el tercer punto es precisamente ese, el de la Carnegie Foundation, el de la Fundación Carnegie, que habla de ese modelo entrelazado, que durante los 4 años se dé esa oportunidad. Que el muchacho que sabe poquito en primer semestre o en primer año, que le falta todo el bagaje o esas ciencias de ingeniería que hablábamos hace rato, electromagnética o termodinámica o lo que sea, quede tan motivado que cuando llegue a eso, no es que tenga que aprenderlo, sino que quiera aprenderlo, porque gracias a eso va a poder resolver un problema y va a poder hacer su diseño. Ok, la otra
gran cambio o la nueva ola de enseñanza de la ingeniería tiene que ver con teorías de aprendizaje. Yo les platico, mi doctorado es en educación, yo no soy doctorada en ingeniería. Mi objetivo cuando me fui a estudiar era precisamente convertirme en una muy buena profesora. Bueno, yo no sé si lo he logrado, pero lo que sí logré fue aprender bastante de teorías de aprendizaje, y me dio muchísimo gusto saber que los ingenieros, muy ingeniosamente, se acercaron a la comunidad de educación, a los grandes padres de la educación, y les tomaron, pues ahora sí que sus ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya entre la comunidad de enseñanza de la ingeniería, pues ya la taxonomía de Bloom, que bueno, no es más que identificar qué tipo de conocimiento es el que el estudiante debe de adquirir. Hay dos taxonomías, una viejita, una nueva. Igual, desde el punto de vista de instrucción, hablamos de Bloom, desde el punto de vista de involucramiento personal y afectivo, que también es muy importante en las ciencias de la educación, el aprendizaje cooperativo, activo, comunidades de aprendizaje o aprendizaje basado en experiencia, y lo que les dije hace rato, el aprendizaje basado en el servicio, service y community-based learning. Esas dos cosas yo creo que fueron grandes adopciones que hizo la comunidad de enseñanza de la ingeniería y que han dado muchos frutos y que tienen mucho de dónde hacer, ¿no? Y que me interesaría mucho que en México se diera, ¿no? Este tipo de aprendizaje. Y bueno, la última, el aprendizaje basado en la investigación. Esta es más por el lado de las cosas que traen los matemáticos educativos y la enseñanza de las ciencias. Ellos han encontrado que si le dan al estudiante las leyes o los conceptos y luego los ponen a hacer experimentos, funciona, pero funciona más lanzarles retos, hacerlos investigar y que los muchachos lleguen a las leyes y a los conceptos, es decir, revertirles el asunto de aprendizaje deductivo a hacerlo inductivo. Y hay cosas muy interesantes pasando ahí. Por ejemplo, desde el punto de vista de aprendizaje inductivo contra aprendizaje deductivo, una de las grandes grupos de trabajo tiene que ver con la investigación guiada, que es lo que le estaba platicando. Les lanzan una pregunta, un reto a los muchachos y nada más les van diciendo así que por dónde, para que ellos mismos lleguen al concepto, a la ley, si es que hay que aprenderla. Otro que tiene que ver con las actividades provocadoras de modelos, ese también se me hace muy bonito, ahorita les voy a platicar más de lo que se trata. Esto es por el lado de los matemáticos. Ellos crearon oportunidades en donde los chicos prácticamente de un problema real tienen que llegar. Hay, por ejemplo, evidencia de que muchachos que ya tienen aritmética con un problema o un reto presentado de una manera apropiada pueden incluso llegar a fórmulas por ellos mismos algebraicas, ¿no? Pueden dar ese brinco. Y bueno, el clásico, el que la mayoría de la gente conoce, el aprendizaje basado en problemas o en proyectos, incluyendo lo que hemos platicado hace rato, el aprendizaje basado en diseño. Bueno, uno último, de alguien a quien admiro mucho, no es constructivismo, es construccionismo. Esto es, por así decirlo, exclusivo de los ingenieros, si se le puede llamar. Este señor que ven ahí es un profesor del MIT, de los grandes, de los padres de la computación. Su nombre es Seymour Papert y él fue el creador del lenguaje Logo. También, entre otras cosas, fue el creador o fue parte del grupo que impulsó una computadora por niño. No sé si ustedes sepan, pero se trata de regalarle una computadora a un niño en cualquier parte del mundo que la necesite. Como en África dicen que las utilizan de focos, pero no importa.
La idea es darles esta oportunidad a todos. Y bueno, este señor tuvo la oportunidad de trabajar con grandes genios de la educación y él creó esta pedagogía, por así decirlo, al construccionismo, y lo que dice, como su nombre lo dice, es que para que un estudiante aprenda o una persona aprenda, al menos asuntos que tienen que ver con ingeniería, debe construir, debe ensuciarse las manos. A eso se refiere. Y bueno, el otro pequeño logo que ven ahí es precisamente el de la Universidad de Aalborg, en Dinamarca. Ellos son UNESCO Chair, o los líderes UNESCO, los gerentes, por así decirlo, en Problem-Based Learning, en aprendizaje basado en problemas. Con respecto a investigación básica, hay dos cosas que están pasando ahorita muy interesantes, que mucha gente está trabajando en eso, muchos grupos de trabajo. Tienen que ver con conceptos disparadores, si así se le puede llamar, threshold, o conceptos mal entendidos, y eficacia personal, si así se le puede llamar, ¿no? Bueno, el primero se trata de conceptos que, bueno, les platico el por qué, ¿no? Por ahí de los 80s hicieron un estudio en no me acuerdo cuántas universidades en Estados Unidos, donde les pusieron a los chicos dos cables. Los chicos eran ya como de último año de ingeniería eléctrica en Estados Unidos. Les dieron un foquito, les dieron un alambrito, no, dos alambritos y una pilita. Y se los dieron y tenían que armar su circuito, hacer que el foquito prendiera, ¿no? Bueno, pues más del 70% de los muchachos no pudieron hacerlo en el primer intento. Eso les dio muchas ideas, ¿no?, a la gente que hizo este estudio, y se dieron cuenta que hay diferentes conceptos en ingeniería, que al menos los threshold concepts, la definición de estos conceptos es que hay un antes y un después que adquieres estos conceptos. Son conceptos que cambian la visión de la persona que logra adquirirlos, ¿no? Entonces, yo como ingeniero eléctrico puedo decir ley de Ohm, ¿no? Y así, en cada una de las disciplinas de ingeniería. Entonces se dieron cuenta que estos conceptos eran precisamente los que en muchas instancias se malentendían, ¿no? Precisamente por esa enseñanza deductiva e inductiva, ¿no? De primero enseñar la ley y a ver, ahora sí vamos a experimentar. Y no permitir que el chico, a prueba y error, llegue a esas generalidades, ¿no? Entonces, hay todo un grupo de trabajo ahorita trabajando en cuáles son esos conceptos en las diferentes disciplinas de la ingeniería que disparan o que son susceptibles a malentenderse, ¿no? Son conceptos muy importantes en cada área. Esa es, por ejemplo, parte de la investigación básica que se está dando. Otro tiene que ver con la confianza que el estudiante tiene para aprender, ¿no? Se dieron cuenta que si un chico llega a la carrera de ingeniería y dice no puedo, es generalmente que no puede, el que termina saliéndose. Entonces hay todo un grupo de trabajo ahorita dedicado a ver cómo cambiar eso, cómo hacer que el chico que dice que no puedo, que se siente que no puede, tenga éxito, ¿no? Entonces a mí me parecen estos dos grupos de trabajo muy, muy interesantes, encontrar cuáles son esos conceptos realmente que disparan el aprendizaje y que dan otra perspectiva totalmente en la ingeniería y que son susceptibles a mal entenderse, y hacer que el muchacho o el estudiante tenga confianza. Esta figurita tiene que ver con las actividades provocadoras de modelos. Esta es una actividad para los niños de primaria, porque tuve la oportunidad de trabajar con esto. Y bueno, en un momento no les platico el contexto, pero esta actividad es la que es muy sencilla y es para entender de lo que se trata, ¿no? Por ejemplo, lo que se les pide a los niños para este prerequisito es que ellos ya tengan áreas
el concepto de área ya aprendido en aritmética o en matemáticas. Y bueno, lo que se hacía era presentarles el reto de que estaban en una fábrica de galletas y tenían ya las hojas de masa, y obviamente las figuras no son estas de galletas, se supone que son más simples, círculos, triángulos, cuadrados, y se les pedía a los niños que calcularan o que hicieran. Obviamente al primer intento iba a ser, generalmente los niños solamente cuentan, pero ya a medida que se va refinando estas actividades, aquí es donde les digo que los niños llegaron a formular ecuaciones algebraicas. Entonces, por supuesto, hay actividades modeladoras provocadoras de modelos a nivel profesional, y hay otros ejemplos que interesantes, ¿no? De cristalografía, etcétera, etcétera, que hacen que los muchachos realmente obtengan modelos inductivamente, ¿no? Sin que el profesor se los dé. Y bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis. Veo dos salas conectadas. No sé si quisieran presentarse o decirme quiénes son. De vez en cuando entra la pantalla. Creo que es el Instituto Mexicano del Transporte. ¿Sí logró conectarse? Bueno, ya estamos conectados nuevamente. Muy bien. Entonces podemos seguir. Y veo otra sala con un caballero solitario, no sé quién sea. Es de la UNACAR, me parece que no tiene micrófono. Ok. Tenemos a Campeche y tenemos a Instituto Mexicano de Transporte. Muy bien. Bueno, continuamos. Los nuevos medios. Tenemos la tercera evolución, el tercer paso evolutivo en la enseñanza de ingeniería, como lo comentamos, tiene que ver con las nuevas tecnologías. Esto era de ley, ¿no? Teníamos que decirlo, y más estando aquí en Curry, que es ahora sí que nuestro mero mole. Y bueno, como en todas las áreas de enseñanza, pues hemos sido susceptibles también los que nos dedicamos a la educación de ingenieros a las tecnologías, ¿no? de aprendizaje. Y bueno, al principio, pues ustedes saben, el teléfono, la televisión, el internet, el famoso autoaprendizaje. Esta, por así decirlo, fue la primera generación de tecnologías institucionales y tecnologías de información utilizadas en la educación. Y bueno, de autoaprendizaje, me acuerdo en la Universidad de Hidalgo, de hecho había un centro de autoaprendizaje, y bueno, uno iba, sacaba sus disquitos y se ponía a aprender lo que uno quisiera, ¿no? El tercero, ese lo vi más en Estados Unidos, y tiene que ver con los sistemas de respuesta personal. Ustedes saben, en Estados Unidos, pues, las clases, sobre todo los primeros años de ingeniería, son enormes. Y bueno, a los profesores es muy difícil que puedan preguntar quién tiene una duda, quién no entendió, o cuál es la respuesta a esto. Entonces crearon eso. No se alcanza a ver muy bien, pero es una niña ahí, dos niñas que están respondiendo a través de ese sistemita, un clicker, a lo que el maestro está preguntando, y en base a eso el maestro sabe, ¿no? Cómo tiene que adaptar todo lo que los maestros tenemos que saber, ¿no? Cómo adaptar tu instrucción de acuerdo a cómo tu audiencia te lo va pidiendo. Y bueno, esos, por así decirlo, los que acabamos de mencionar, pues son los de primera generación, o son los abuelitos o los papás de lo que tenemos ahora, o de lo que se viene, o de lo que se está desarrollando ahora, por supuesto, involucrando tecnologías computacionales. El primero tiene que ver con tutores inteligentes, la segunda generación de instrucción personalizada. A mí me costaba trabajo entender cómo era esto de los tutores inteligentes, pero me tocó ver un sistemita que se lo recomiendo mucho, lo pueden consultar en línea,
Se llama Reasoning Mind y es un grupo en Texas que está con tutores inteligentes haciendo que los niños entren así como una isla, un tipo de Disneylandia, por así decirlo, y con muchos juegos y con muchos estímulos hacen que los niños aprendan matemáticas. A mí me parece muy, muy interesante, sobre todo porque tiene varias áreas este Reasoning Mind, por así decirlo, Disneylandia, ¿no? Incluso me parece que tiene oportunidad de ver cuando el niño se está cansando y lo manda, es decir, cuando el niño tiene muchas respuestas erróneas a lo que le está preguntando, y lo manda al área de juegos. Entonces, si tienen la oportunidad de consultarlo, así se llama Reasoning Mind, es un genio, por eso se ve así la figurita esa. Y me parece que lo está, bueno, en Texas al menos los distritos escolares es caro, pero las escuelas lo están adquiriendo, ¿no? Está tomando mucha fuerza. Y bueno, lo que ya conocemos en ingeniería, simulaciones, juegos, competencias de robots, etcétera, o en este caso de competencias de programación, etcétera, laboratorios remotos. Y la última, que es la que a mí me interesa sobremanera, las evaluaciones tecnificadas, ¿no? Ahí les puse un logo de lo que es el Servicio de Evaluación en Educación, ¿no? ETS, el responsable del TOEFL, de GRE, que son exámenes que piden las universidades estadounidenses, y me parece que ya CONACYT también está pidiendo aquí para toda la gente que quiera hacer estudios en el extranjero el TOEFL, sin importar el país. Creo que algunas universidades ya lo están pidiendo. Me decía mi primo que está saliendo de la ESCA que le piden el TOEFL para poderse graduar. Entonces, es algo que viene, no es más que, a diferencia de los tutores inteligentes, son algoritmos psicométricos probados por psicólogos que, a diferencia otra vez de tutores inteligentes, van midiendo o se enfocan a la dificultad que tiene el reactivo y qué tan convergente es la respuesta del estudiante para darle un nivel de aprendizaje o un nivel de proficiency, no sé cómo se puede decir, de habilidad. Ok, la enseñanza previa a la universidad. Esto es otra cosa que está pasando mucho y que a mí me ha dado mucho gusto hacer. Me tocó tener la experiencia de un postdoctorado, voy a platicar de eso más adelante, y esta fue el área primordial en la que trabajé, la enseñanza de ingeniería en niños. En Estados Unidos desconozco el dato, en Europa sé por información así que en conferencias y demás que ellos mismos dicen, pero en Estados Unidos hay una crisis muy fuerte de ingenieros. Hace rato les dije que los países de mayor, o lo que está importando, una de las cosas que está importando Estados Unidos como locos, pues son ingenieros. Y es precisamente por eso, por alguna razón que todavía no lo encuentran, que a mí se me hace bastante evidente, pero a lo mejor no le quieren encontrar, es los niños no están estudiando, los jóvenes no están estudiando ingeniería en Estados Unidos y le están metiendo mucho dinero, mucha investigación, y una de las cosas que están haciendo es promover mucho la ingeniería desde niveles básicos, desde la primaria, secundaria, etc. Entonces, una de las iniciativas, la que a mí más me gustó de todas las que vi, es del Museo de Ciencias de Boston. Y ellos crearon unas unidades, unos cuadernitos, que, bueno, es mejor dicho, unas carpetas con varias unidades en donde empiezan desde una historieta, ¿no? Por ejemplo, esa de la ingeniería, cada una en una disciplina diferente, en ingeniería eléctrica, ingeniería ambiental, ingeniería química. Entonces, esa que es la de ingeniería eléctrica habla de una niña en Australia que no le dio, que su trabajo era darle agüita a los borreguitos y se le olvidó ponerse con su caballo, y su mamá le regañó, pero su vecino era un ingeniero retirado
y él enseñó, él siempre le gustaba enseñarle todos sus proyectos, etcétera, y ella se dio cuenta que tenía una alarma porque tenía su taller alejado de su casa y no había modo de que su esposa lo llamara, entonces tenía una alarma con un foco y un altavoz, y esta niña, Sara, se le prendió el foco, por así decirlo, y le pidió a su vecino que le ayudara a hacer una alarma para avisarle cuando la borreguita no tenía agua, ¿no? Entonces, esa figura que ven al lado no es más que un poquito. A mí me interesó mucho esta unidad porque, si se acordarán, les dije del experimento en donde en Estados Unidos les dieron un alambrito, un poquito y una pilita, ¿no? Para que los niños, para que los estudiantes de ingeniería la armaran. Y les dije que era como el 70% de muchachos que no pudieron hacerlo. Bueno, pues les comparto con humildad que si yo hubiera sido de esos niños, de esos muchachos estudiando ingeniería, muy probablemente yo hubiera también tenido el problema de no saber cómo prender el poquito, a pesar de estar en el 7º semestre de ingeniería electrónica. Les voy a decir por qué. Porque yo no estudié en secundaria, yo no tuve taller de electricidad, en mi casa yo nunca cambié un foco, nunca. Yo no sabía hasta que leí esto cómo funcionaba un foco, y lo acepto con toda la humildad. Entonces, no hubiera podido, que hubieran dado los dos cablecitos, el foquito y demás. Entonces, cuando vi esta actividad en los niños, dije, lo tengo que hacer, más las niñas. Entonces, sucede que el foquito, sus dos bornes, obvio, eso sí lo sé, de mi ingeniería, tiene que tener una entrada y una salida al circuito. Pero bueno, los dos bornes en el foquito son el espiral y la base. Bueno, eso es de lo que se ve, por ejemplo, en este foquito. Hay manera de hacer esta práctica con diodos. Yo me rehúso a hacerla con diodos porque es lo que yo hacía en mi carrera de electrónica. Entonces, no se alcanza a ver ahí, pero si lo ven en su compu, van a darse cuenta que es un foquito chiquito, miniatura. Y bueno, sus cablecitos con sus cocodrilos, y aparte está ahí un tubito para que los niños hagan el balancín, que va a ser finalmente el contenedor, que es un vasito de esos para enjuagarse la boca, para que los niños, y bueno, el agua va a ser representada por unas caniquitas, y los niños tienen que hacer que eso funcione, ¿no? Ese es su diseño. Tienen que ayudarle a Sara a resolver ese problema, y bueno, no se imaginan, ya he hecho este taller en Campeche, en Querétaro, y no se imaginan cómo nos divertimos, ¿no? Los niños y yo. Y bueno, esta es una de las actividades que involucran a los niños y que los motivan a hacerse ingenieros, ¿no? Y bueno, hay de muchas otras, hay de químicos, hay de ambientales, etc. Y bueno, hay otra que también me parece muy interesante, que está en la Universidad de Tufts en Boston. Ellos trabajan mucho con Legos, sobre todo programación. Ellos se meten mucho a programación. A la gente que le interese esto, los puedo poner en contacto. Y bueno, uno muy conocido que es más a nivel de preparatoria, al menos en Estados Unidos, se llama Predicate the Way. Está en casi todos los estados de Estados Unidos. Es un poquito más propietario, hay que hacerse miembro de esta iniciativa para tener acceso a sus actividades, pero es más orientada al diseño. Si se los puedo explicar de algún modo, es prácticamente orientada a diseño desde la prepa, ¿no? No nada más en primer año, en los años de ingeniería, sino desde antes. Ok, seguimos con, ahora sí que mi perspectiva personal, es decir, lo que yo viví en estos años en los que me hice más especialista en estos temas. Y bueno, les puedo decir que la primera escuela en el mundo en educación de la ingeniería se fundó en Estados Unidos justamente cuando estaba yo terminando mi doctorado. Entonces, me acuerdo que una de mis profesoras del doctorado me dijo, deberías checar algo de educación en la ingeniería, así nomás. Ya, no crean que me dijo por aquí y por allá, no. Entonces me metí a Google y así
Engineering Education, encontré la Universidad de Purdue, encontré que estaban solicitando postdoctores, mandé mi currículum y en medio allí estaba yo en Indiana, en la Universidad de Purdue, haciendo un postdoctorado en educación de la ingeniería. El año en que yo llegué era un departamento nada más en su facultad de ingeniería, y el año en que yo llegué se convirtió en la primera escuela de educación en la ingeniería. Esto tiene este marco, ¿no? ¿Cómo se dio eso? Les voy a leer prácticamente que ante el desafío de materializar estos resultados, me refiero a los resultados, ahí me estoy refiriendo a los resultados de la ABET, los criterios que leí, o sea, con el desafío de materializar cómo es que los muchachos iban a trabajar en equipo, cómo es que iban a medirse que sabían comunicarse, o que tenían una conciencia global o una conciencia de ambiente, etcétera, etcétera. Ante este desafío, la National Science Foundation, la National Academy of Engineering y universidades líderes formaron coaliciones que la NSF patrocinó y les dieron fondos para la profesionalización de la educación en ingeniería y la investigación asociada, o sea, la investigación de la que hablamos, ¿no? De conceptos disparadores y de autoconfianza de los estudiantes. Y bueno, Purdue fue una de las líderes. También organizaciones profesionales como la Sociedad Americana de Educación en Ingeniería, me parece que en México es la ANPI, Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, me parece, reenfocaron sus publicaciones y sus grupos de interés a aquellos afines a ABET. De hecho, bueno, estos fueron los líderes de las universidades asociadas o las universidades, los grupos de trabajo incluían, se crearon centros como el CAE, que involucra a la Universidad de Tufts, al Tecnológico de Georgia y Penn State. Al revés. Hay centros individuales en estas tres universidades, y el CAE está conformado por la Universidad de Washington, la Escuela de Minas de Colorado, Howard University, Stanford University y la Universidad de Minnesota. Estos son, por así decirlo, los líderes. De esos hay dos que se distinguen, que es Purdue y el Tecnológico de Virginia, que fueron los primeros en crear PhDs o programas de estudio a nivel PhD especializados específicamente en educación de la ingeniería. Lástima, Margarito, cuando yo acabé o cuando yo me fui a estudiar mi PhD, no existían. Entonces yo tuve que hacer mi propio PhD en educación de la ingeniería. La academia se los paso así al que le interese para que quiera irse a hacer un doctorado en esto, especializarse en esto. Y bueno, afortunadamente tenemos mecanismos en México que nos hacen posible, ¿no? Esto, en mi caso, con ACID, pero pues también está PROMED, fondos, y otros fondos más, ¿no? Que otros países no tienen. Esto era lo que les quería platicar. La Academia Nacional de Ingeniería se transformó en un cuerpo honorario y se metió tanto en esto que creó un premio a las contribuciones en la educación en la ingeniería. Esto está pasando desde el 2001, es $500,000, perdón, de dólares, pero más que dinero está el reconocimiento. Y bueno, todas estas escuelas que acabo de decir pues cuentan con estos premios, ¿no? En especial Purdue cuenta, que es la que yo conozco en persona, cuenta con el premio por EPICS, y es precisamente por su innovación en aprendizaje basado en el servicio. Entonces ellos fueron los que le dieron al clavo, por así decirlo, y ya sé que esto es algo que muchos pudieran hacer, pero ellos lo estructuraron y lo supieron vender de una manera que ya es reconocido, ¿no? Que
se puede aprender ingeniería y los estudiantes se quedan más en los programas de ingeniería si resuelven problemas de servicio a la comunidad. Y bueno, mis experiencias en diferentes departamentos y escuelas tienen que ver con, bueno, la escuela donde yo estudié el doctorado, que es Texas A&M, Purdue, donde hice el postdoctorado, el Tecnológico de Virginia, que hice una estancia, bueno, mejor dicho, una visita, y la Universidad de Texas en Dallas. Y de viva voz, estando ahí, lo que les puedo decir es que esto es una comunidad en movimiento, y lo que les he estado dando hasta este punto, y lo que les voy a platicar en un momento más, tiene mucho que ver con lo que está pasando en estos lugares, ¿no? Entonces estos son los grandes grupos de trabajo, y estos son los lugares de los que yo puedo hablar. Sí. Muy bien, redes internacionales, ya pasamos más a asuntos que nos competen. Bueno, nosotros somos parte, por así decirlo, de una red internacional. La que está reconocida en Estados Unidos es la ANPEI, pero también contamos con la Academia de Ingeniería, que es con quien yo tengo muchos intereses y relaciones. Y por supuesto, en Estados Unidos está la American Society, la que hablamos. En Europa, CEFI, ahora no me acuerdo qué significa por sus siglas. Y la Australasian, ¿no? La australiana. Y bueno, las que se están dando, las que se están fomentando, ¿no? Sobre todo, interesantemente, en Asia Pacífico, Malasia, Singapur, la reunión internacional que se hace cada año de investigadores en esto fue precisamente en Malasia. Cosa interesante, India no está tan activo, uno lo pensaría, siendo que pues, es una potencia en cuestión de preparación de ingenieros y exportación de ingenieros, ni tampoco China. Entonces, pero bueno, ese es el mapa. Proyectos y colaboraciones. Muy bien. Yo quise leer, antes de venir hoy, quise encontrar un poquito más de lo que está pasando. Parece que no hay grandes avances desde la última vez que visité la página de la National Science Foundation, pero uno no puede dejar de preguntarse, estando aquí en Purdue, pues ¿a dónde van los dineros de la gente que tiene dinero para hacer investigación? Y bueno, este es un proyecto que están viendo en pantalla, en donde les dieron dinero a los de Purdue y a los de otras universidades para encontrar a todos los que están haciendo investigación en el mundo mediante técnicas de data mining, no sé cómo se dice, minería de datos. Checaron pues toda la web, ¿no? Y encontraron que los grupos de trabajo que ven ahí, que me parece que es un mapa mundial de algún modo, se dividen o se conectan de esa manera. Yo ahí entiendo, por ejemplo, que California se conecta bastante con Europa, por esas rayitas. Y bueno, cada uno de estos puntitos representa a un investigador en su área, en su zona, en el mundo, y a quién cita en sus trabajos de otro lugar. Me parece muy interesante, sobre todo desde un punto de vista estratégico, y ustedes saben que los gringos no se pintan solos. Entonces les dieron este dinero para encontrar, pues ahora sí, quién está haciendo qué y con quién trabaja, ¿no? Entonces, este es uno de los proyectos. Este otro, la corporación aquí en Purdue nos facilitó, nos dio fondos a la comunidad y no digo a mí como persona, sino a la comunidad de ingeniería, a la comunidad de educación, precisamente para implementar un sistema de aprendizaje basado en evaluación adaptativa por computadora, que acabamos hace rato, entonces del ETS y demás. Estos fondos los utilizamos para desarrollar, pues así que los matemáticos y los ingenieros nos sentamos y dijimos, ¿qué es eso que tenemos en común? ¿Qué problema tenemos en común que podemos resolver con todo esto que está saliendo de la educación de ingenieros, las nuevas tendencias en educación?
y que QD nos puede ayudar a resolver. Entonces decidimos que las matemáticas más complicadas para un sector de ingenieros pues eran las de Fourier, análisis y transformadas de Fourier. Entonces nos sentamos, creamos 100 reactivos, los calibramos o intentamos calibrarlos con diferentes estudiantes de instituciones, y creamos un sistemita muy sencillito que todavía estamos refinando. Y bueno, todo ese nombrezote ese engloba la idea, ¿no? Y tuvimos un problema muy interesante entre el enlazamiento curricular. Ustedes se recordarán, hablamos de la problemática o la nueva manera de educar ingenieros que involucra el diseño. Entonces nosotros nos pusimos la meta de crear reactivos que pudieran disparar, por así decirlo, la creatividad o el espíritu de diseño de los ingenieros. Ese fue nuestro problema. Acabo de ir a un curso del Ceneval y dicen que para creación de reactivos es muy difícil, prácticamente imposible, crear reactivos que midan ese nivel de aprendizaje. Es muy alto. Para que un chico pueda diseñar o para que un ingeniero pueda diseñar requiere bastantes atributos. Yo tengo mis dudas. Yo siento que hay maneras de preguntarle a alguien las cosas de manera que puedas obtener de ellos la mejor respuesta. En nuestro caso el problema fue que nosotros no teníamos diseñadores en Fourier. Las personas que nos involucramos en este proyecto somos o educadores, mi caso, o matemáticos, computólogos, pero no teníamos a ningún ingeniero que estuviera diseñando, utilizando transformada, que bueno, dicen que la que se utiliza más es la transformada rápida de Fourier. Entonces no hubo modo, ¿no? De, oye, ¿cuáles son los problemas de diseño que pudiéramos crear, ¿no? Entonces, ese es nuestro problema. Eso es, invito a la comunidad, lo platico porque invito a la comunidad, a la audiencia. Ese es todavía el reto que nos estamos enfrentando en este momento. Y bueno, es parte de lo que les quería compartir. Ahí ven un reactivo, uno de los reactivos que hicimos. Y bueno, en este espíritu de colaboración, en México, yo me di a la tarea de encontrar cuáles eran los grupos de trabajo, quién estaba haciendo qué. Hasta la fecha, cada que hay eventos a nivel internacional, yo siempre busco quién va de México. Y desafortunadamente no tenemos todavía estos 5 años, y bueno, ahorita va a ser de las cosas que vamos a platicar en un ratito más. Estos 5 años yo me he dado esa tarea de invitar, de contactar, etcétera, etcétera, pero no hay un grupo definido, ¿no? Los únicos dos entidades que yo vi que hacían cosas más o menos parecidas era la UDLA, que tiene un doctorado en STEM. STEM significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y el Centro de Investigación en Educación Tecnológica, el CIDET. Esos son, por así decirlo, y por supuesto los llaneros solitarios, ¿no? Casi todos de Monterrey, en el Estado de México, y en el campus, sí, lo dije, campus Estado de México. Son las únicas personas que identifican. Hay una en mi alma mater, una profesora en el Politécnico, en el CIME. Esas son todas las personas que conozco. Si son 5 o 6, han sido prácticamente todas, ¿no? Ese es el reto que tenemos todavía, ¿no? En esta comunidad y en general en el país. Quiero leer cuál es la misión, y ya me estoy encaminando más para el lado de los retos, ¿no? De los avances y hacia dónde vamos, ¿no?
La comunidad de ingeniería que tengo el placer y el honor de coordinar tiene como misión proveer oportunidades de investigación y desarrollo en el área de educación de ingenieros y estudios de la ingeniería. Las actividades y proyectos están pensados en maximizar las oportunidades que la red de PUDI provee en el ámbito nacional e internacional, como son las videoconferencias, el aprendizaje e-learning, repositorios de recursos didácticos, proyectos de escala nacional e internacional que involucran competencias y acreditaciones, ¿no?, en programas de ingeniería. Bueno, si alguien resuena con esto, si a alguien le interesa, no tiene más que registrarse en la comunidad de PUDI, está en la página web de PUDI, el modo de hacerlo, y podemos empezar a trabajar. Ahorita voy a hacer un poquito una reflexión de las cosas que han estado pasando para las personas que se están apenas involucrando. Por ejemplo, estoy pensando en Ciudad del Carmen. No había tenido el placer de ver a nadie del Instituto Mexicano de Transporte o del Petróleo, pero estas son algunas actividades que se han desarrollado o que he desarrollado en estos 4 años y medio, y las pongo a su consideración, ¿no?, para la gente que le interese cualquiera de ellas. Inclusive, ahorita les voy a hacer la pregunta de cuáles otras les interesen. Bueno, en el 2013 me presenté en Campeche y con los chicos a los chicos de la Autónoma les di una plática de las competencias que debe de tener un ingeniero global y por qué deben estar interesados en eso, ¿no? A ellos sí les di ahora sí que los datos duros de cuántos ingenieros se van, cuántos ingenieros mexicanos están en Estados Unidos, etc. Y también les dije por dónde está el río más bajito. No es cierto, les dije cómo irse. Mi hermano y mi esposo trabajan como ingenieros en Estados Unidos y bueno, prácticamente les di todos los tips que pude haber dado y también información de contacto, ¿no?, para que sepan cómo es eso. También les platiqué de esta misma plática cuáles son las nuevas maneras de educar ingenieros o las nuevas tendencias. Ese mismo año vi esta plática también en Querétaro y también invité a gente ingenieros que son parte de la Academia Nacional de Ingeniería a que platicaran a toda la comunidad. Eso es la actividad que ven subrayada. Está en la biblioteca también de PUDI, pues si la quieren consultar, para que vean qué es lo que hace la Academia en México, ¿no? Ya les expliqué mucho de lo que hace la Academia en Estados Unidos. Esta fue una presentación de la Academia de Ingeniería que vinieron aquí 3 amigos queridos de la Academia y nos platicaron. En el 2012 platiqué también de esto mismo, en Chihuahua, de una plática por videoconferencia al Politécnico, a mi alma mater, acerca de aprendizaje basado en proyectos. Y bueno, además tuve otro día virtual que ustedes pueden consultar en la biblioteca de PUDI, en donde hablamos de la educación a niveles preuniversitarios. Ahora sí que la embarradita que les di hace rato, pero sí, más. Y eran gentes precisamente de la Universidad de Tufts, de Purdue, y que nos platicaron pues lo que está pasando, ¿no? Y también me tocó ir a España, precisamente a un congreso internacional en esto, que fue donde conocí a los europeos, conocí a estos daneses que tienen su universidad en Aalborg, reconocida como los jefes en UNESCO, y conocí otros grupos de trabajo muy interesantes. Ahí presenté el MAPICA, ¿no?, el proyecto de Fourier que les platicaba. En el 2011 les di una plática también a los de Poli, a mi alma mater, en las actividades provocadoras de modelos, perdón. Ahí sí vimos más ejemplos a nivel licenciatura, a nivel ingeniería, no nada más los de los niños que les platiqué ahorita, ¿no? Y también organicé una guía virtual que también pueden consultar en la biblioteca,
en donde hablamos de los procesos de creatividad y de innovación, algo muy importante que casi no se ve en las universidades. Tuvimos gente de la propiedad intelectual del Politécnico, que más o menos nos dio a entender pues, cómo estamos en pañales en México en cuestiones de copyright, de registro de derechos de autor y en general patentes. Entonces esa fue una plática muy interesante. Tuvimos gente de profesores que hicieron patentes y gente de INPI, me parece, sí, Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Y bueno, platicamos el avance en Manzanillo de lo que fue el proyecto Mapicat y que al final pues todavía estamos trabajando. Perdón, en el 2010 di una plática en el Politécnico de educación, porque ellos, el grupo que me invitó era el grupo de matemáticos, por si no se han dado cuenta, son los que los temas se apegan mucho con los matemáticos. Entonces a ellos les di una plática en el 2010 acerca de tanto educación en ingeniería como educación en matemáticas, las intersecciones entre los dos y desde una perspectiva de tecnologías de información, que al final pues, es ahora sí que mi comercial aquí en CUDI, ¿no? De CUDI. En el 2010 también tuve la fortuna y el honor de ir a la Academia de Ingeniería en persona a presentarles precisamente de lo que les he estado platicando, de estas tendencias. Muy amablemente me invitaron y allá por ahí estuve. Y hice también un tallercito por ahí y una videoconferencia de las tecnologías, las oportunidades que nos dan las tecnologías de información en la educación de ingenieros. Y bueno, en el 2009 arrancamos trabajos y fue simplemente un día de presentaciones. Ahí les pongo las referencias porque utilicé muchas referencias de publicaciones que hay que reconocer. Y bueno, ahora me gustaría pasar al asunto de preguntas y respuestas. Tenemos 40 minutos, más o menos una media hora, en la que me gustaría mucho conocer lo que ustedes tienen que decir. De forma anecdótica he contactado gente que ha participado en todas estas actividades y más o menos me doy una idea de hacia dónde tienen intereses, pero me gustaría saber qué hay, ¿no? ¿Qué me pueden platicar? Tengo en pantalla a la gente del Instituto Mexicano del Transporte. No sé si tengan un comentario, algo que agregar, algo que decir de todo esto que escucharon. ¿Para mí? Sí, bueno, bien, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Claro que sí. Buenas tardes, soy Luis Reyes. Sí, mire, soy Luis Reyes de aquí del Instituto Mexicano del Transporte. Nos acompañan aquí por parte del instituto personas fundamentalmente de la división de telemática y del área de logística y transporte. Es nuestra primera experiencia en una conferencia de este tipo. Sin embargo, pues es un instituto ligado a la ingeniería en diferentes aspectos, en diferentes áreas del conocimiento. Ahorita, de acuerdo a este enfoque, con la parte esta de diseño, comentábamos con los especialistas en transporte la oportunidad de los diseños de los sistemas inteligentes de transporte. Nosotros un proyecto de enfocar el área de telemática hacia doctorados asociados y maestrías asociadas a las aplicaciones de las TIC al transporte, y queremos formar en CUDI además una comunidad de logística y transporte o transporte y logística, que es una instrucción de la Dirección General, pero el enfoque interesante ligado con esta conferencia es la parte esta del diseño, poder diseñar los llamados sistemas inteligentes de transporte, que es la aplicación de las tecnologías de información a la gestión del tráfico, a la información del usuario, etcétera.
Entonces, queremos enfocar nuestras actividades a este tipo de cosas, por eso queremos tener relaciones con trabajo colaborativo, trabajo en equipo, todas estas competencias del ingeniero o las tendencias de la ingeniería, pues queremos participar en esta filosofía realizando este tipo de trabajos. Por eso nos unimos a CUDI el año pasado, el 5 de junio, y con esta primera experiencia, pues muy grata, en ver que la filosofía que queremos impulsar es compartida y trabajada por ustedes, y en los cuales podemos ser colaboradores y tener colaboración de parte de ustedes. Felicitamos aquí a la doctora Noemí y creo que vamos a tener experiencias de intercambio en el futuro para profundizar estas ideas. Pues muchas gracias. ¿Sí? Pues muchas gracias, y sí, por supuesto, nuestra comunidad siempre ha sido de las comunidades que colaboran. Tan es así que, bueno, nuestro proyecto más fuerte ahorita es junto con la comunidad de matemáticas. Por supuesto, nos encantaría poder participar de sus iniciativas, y como un heads up, se están gestando diferentes grupos de trabajo, o como una llamada de atención, se están gestando diferentes grupos de trabajo en este momento. En la plática de ayer de las comunidades, puesto que todavía no se forma su comunidad, hablábamos incluso de fondos internacionales, fondos europeos. Yo creo que la ingeniería de transporte o los asuntos que tienen que ver con transporte son de primera necesidad en cualquier sociedad, y pues solamente les participo, ¿no? Que tendremos pronto más información a ese respecto, y no se pierdan. Sigamos en comunicación. Ahorita les voy a dejar mi correo electrónico. Cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier inquietud, no duden en contactarme y podemos proponer algo juntos. Tengo ya algunos añitos aquí en CUDI, menos si tengo manera de decirles si no sé, con quién. Muchas gracias. Me parece que estaba gente de Campeche. No sé si hay algo más.